Amados, muy buenos días. Pues seguimos aquí meditando acerca de las respuestas de Dios. Y estábamos hablando ayer que Job entendió que las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Y eh, sabe, es bien interesante, porque cuando nosotros vemos un relámpago, fíjese qué interesante, un relámpago o un rayo son cosas así secundarias, o sea, se tardan segundos. Número dos, no nos queda duda de que lo vimos, pero no lo podríamos interpretar en palabras. Número 3, un rayo y un relámpago lo primero que hacen es reflejar un montón de poder. Y número 3, nos infunden respeto. Hay veces que la verdad es que pecamos de nahualones pensamos, cuando pensamos en las respuestas de Dios, porque luego tomamos las cosas muy a la ligera. Cuando Dios nos habla cosas tan trascendentes como, por ejemplo, Noé. Un día Dios le dice, haz un barcote. Y le dice, Señor, pero hace cientos de años que no llueve sobre la tierra. Le dice, pues tú haz un barcote. Y le dio las medidas y le dio todo eso. Y de ahí, o sea, pasaron décadas. Pero Dios le dio un plan. Tanto que rescató a Noé, a sus hijos y a su familia de todos los seres de la tierra. Las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Tenemos que entender, tenemos que entender que el plan de Dios es deslumbrarnos con lo que nos va a decir. No podemos conformarnos con respuestas chiquitas. Por eso soy tan enemigo de cuando las personas dicen, es que es de Dios porque las cosas se fueron dando. Las cosas nunca se dan. Las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Nos tienen que impresionar, nos tienen que dejar atónitos, nos tienen que estremecer. Nos tienen que estremecer para que podamos estar convencidos que fue la respuesta de Dios. Nadie puede describir un rayo, nadie puede describir un relámpago, pero todo mundo tenemos una imagen mental perfecta de lo que es, y por eso tanta gente dedica tanto tiempo a tratar de fotografiarlos, porque son indescriptibles. Las respuestas de Dios son indescriptibles, pero son claras, son precisas. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, de unos cuates que enterraban varillas en la arena en la playa para que les pegaran los rayos, y el impacto que hacía este rayo en estas varillas generaba que la arena se cristalizara, y entonces se hacían como unos árboles de cristal en donde el metal se fundía, en donde la arena se derretía y pegaba. Y así es. Así son las respuestas de Dios. Primeramente son rápidas, segundo son intempestivas. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia, y los que lo arrebatan, y solamente los violentos la arrebatan. Y cuando entendemos violencia, no entendemos esto que dicen las noticias sobre violencia, sino violento tiene que ver con intempestivo, inmediato, absoluto, tajante. Las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Y tenemos que tener esa conciencia de que Dios nos va a contestar, pero cuando Dios nos conteste, nos va a dejar todo tan claro que a lo mejor a los hombres no se lo podremos explicar, pero a nosotros nos queda claro. Mire, le voy a decir, yo me acuerdo mucho en el 2010, un día Dios literalmente me dijo, pídeme un coche. Y le dije, pero pues yo tengo un coche. Y me dijo, pues pídeme un coche. Le dije, dame un coche, ¿no? Y Dios me dijo, no, sé detallado, pídeme el coche. Pídeme los detalles, los colores. Y me acuerdo que le pedí a Dios los colores, los detalles, y le pedí incluso el precio del coche. Y era un precio que no existía. Y Dios se aseguró de mandarme el coche específicamente. Está en mis redes sociales. El día que vi el coche, le tomé fotografías, el precio, lo compré. Y ¿sabe qué fue lo más interesante? Que cuando compré el coche después, me llegó alguien y me regaló el dinero. Me dijo, esto te falta para pagar tu coche, y pagué el coche. Pero fíjese nada más, aquí va lo interesante. El día que yo me senté en ese coche, el Señor me dijo, ora para que tú hagas videos
en este coche. No, más bien, ahora para que hagas videos y que hables de mi palabra por mientras maneja. Y este ministerio de Red Couch realmente empezó en video grabando en el coche. Ahorita por pandemia no grabo en el coche. La semana pasada tuve la oportunidad. Pero fue una visión y se lo prometo. Batallé meses y años tratando de forzar el video perfecto y el formato perfecto y aquí y allá y haciendo las cosas de una manera y de la otra. Hasta que llegó el momento en el que Dios dijo, ya terminaste de orar, ahora te lo voy a dar. Y de repente pasó de manera orgánica. Y nunca se lo pude explicar a nadie hasta que sucedió. Y el día que sucedió, simplemente sucedió. Dios me dio una respuesta como un relámpago y como un rayo. No lo podía explicar, pero fue tan tajante, tan precisa, que simplemente empezó a suceder. Se lo dejo de tarea, amigos, nos vemos mañana.